Nostàlgia és el títol de la nova proposta que acull la sala d'exposicions de l'Oficina de Turisme de Vall-de-roures. En esta col·lecció d'imatges, la fotògrafa Marina García vol mostrar com lo passat ha arribat als nostres dies a través d'elements antics que encara estan vigents en l'actualitat. Esto es una puerta de un antiguo huerto y sigue funcionando hasta hoy en día. Y mira qué antigua es, pero sigue funcionando y nos transmite eso, o sea, pasado que aún perdura, pequeños detalles que aún están ahí y que tú pasas por al lado y que a lo mejor no te fijas en ellos, pero están ahí, están como diciendo, oye, que estoy aquí, todavía sigo aquí vigente y funcionando. García retrata el seu entorn en blanc i negre per extraure'n la màxima essència. En este pueblo, en este territorio, hay muchas casas de piedra, techos de madera, puertas con cerrojos de hierro, que no son fáciles de ver en las grandes ciudades, y entonces es algo que me llama muchísima atención porque ves la esencia de las cosas, por eso utilizo siempre el blanco y el negro. La fotògrafa busca les històries humanes que hi ha darrere de paisatges i arquitectura. Totes les imatges de l'exposició fan referència a un passat que ja no està, però que ha deixat una empremta en el territori. Por ejemplo, esta foto es un antiguo huerto completamente abandonado, completamente seco, abandonado, dejado en la mano de Dios, pero que en su momento tuvo vida. Aquí se cosechó, aquí se labró, aquí sacaron productos. O sea, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué se fue? Además, me sugiere mucho cada vez que veo algo así como la historia del lugar. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué vida tuvo? ¿Por qué el dueño se fue? Pero sigue ahí, y todavía la caseta sigue ahí, el árbol ahí sigue ahí, como esperando a que vuelva su dueño. L'exposició Nostàlgia es pot veure en horari d'Oficina de Turisme de Vall-de-roures fins al pròxim 7 de juliol.